versículos 1 al 12. Y lo pueden leer, por favor, porque todos, en cuanto lo tengan, se ponen de pie y lo leen, por favor. Números capítulo 6, versículos. Unidos todos, en una sola voz, por favor, si lo leen. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los niños hasta el viejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse con la muera, porque la consagración de su Dios viene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, ella su purificación traerá su cabeza. Al séptimo día la traerá. Y el día octavo traerá dos caminos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por lo cual fue contaminado su nazareato. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Y empezamos este importante tema que dice: ¿dónde están los nazareos? Sí, hay que hacer una anotación especial. A veces confundimos. No es lo mismo nazareo que nazareno, ¿va? Sí. Nazareno, ¿de dónde es? De Nazaret, ¿verdad? De la ciudad de Nazaret. Sí, y nazareo es aquella persona que hacía un voto específico delante de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver, y ahorita vimos, el tipo de consagración, ¿verdad? No tomaban nada del producto de la vid, no se cortaban el pelo, ¿verdad? Y guardaban una vida separada delante de Dios. No podían, junto con el sumo sacerdote, que era otro que no podían... Sansón era uno de ellos. Sí, en Sansón sí, pero ahorita vamos ahí. Pero el nazareo, el sumo sacerdote era como un tipo nazareo, ¿sí? Por ejemplo, compaginaba con el nazareo en el sentido de que el sumo sacerdote, a diferencia de los sacerdotes, no podía ir a ver a un familiar que hubiera muerto, no podía velarlo, no podía acercarse a muerto, ¿sí? Sea familiar del que sea, el sumo sacerdote no podía. El sacerdote sí, pero el sumo sacerdote no. Y ahorita acabamos de leer que el nazareo era lo mismo, ¿verdad? El nazareo no podía acercarse tampoco a un familiar si había muerto, ¿sí? Porque tenía una consagración suprema al Señor. Eso era el voto nazareo, una consagración suprema, no una consagración light. Nosotros podemos ver casos en el Antiguo Testamento, como decía el hermano Rafael, ¿verdad? A Sansón, ¿verdad? Como voto nazareno. ¿A quién más? Samuel. Tuvieron un voto nazareno. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, exactamente, hermano. Juan el Bautista. Ellos tenían voto nazareo. Dos de ellos impuestos por Dios. ¿Quién fue? Juan el Bautista. ¿Y el otro? Samuel. Y Sansón. Sansón. Y Samuel fue su madre la que lo consagró. Él decidió, ¿no? Así es, su mamá lo consagró desde el inicio, ¿no? Al voto. Pero nosotros podemos ver entonces que el voto nazareo podía ser de dos maneras. Una, que Dios por un motivo ministerial desde el vientre lo consagrara y le dijera a los padres:
que tenían que hacerle el voto nazareo todos los días de su vida, ¿verdad? Y otro, que los padres consagraran a sus hijos desde ese momento, ¿verdad? Entonces el hijo crecía en ese sentido. Y nosotros podemos entonces ver la calidad de consagración que tenían que tener estos hombres, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento ya no vemos el voto nazareo, ¿sí? A partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya no vemos a ni uno solo haciendo un voto nazareo. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, Sansón hizo un voto nazareo, se dejaban crecer el cabello, no podía pasarles tijera, ¿verdad? No podía pasarles algo que les cortara, no podían tomar nada del fruto de la vid y tenían que estar consagrados al Señor. Y vamos a ver 3 características de eso. Su vida de consagración, uno, tenía que ser voluntaria, ¿sí? Su consagración era voluntaria. Ellos tenían que separarse voluntariamente para el Señor. Por ejemplo, nosotros leímos en el versículo 2, sí alguno, ¿verdad? O sea, sí alguno. Ese sí implica voluntario, ese sí implica también algo especial que vamos a ir viendo. Y lo especial que implica, amados hermanos, es que muy pocos hacían ese voto, si alguno, ¿verdad? Si alguno hacía el voto nazareno. Dios hablando ahí en el Antiguo Testamento y hablándonos también en parte a nosotros. Y vamos a ver cómo Dios nos habla. Y Dios nos dice, si alguno. Quiere decir que no muchos se meten en ese tipo de consagración, ¿verdad? Y vemos a raíz de toda la Escritura, vamos a ver muy pocos hombres y muy pocas mujeres que hacen una consagración voluntaria al Señor real. El pueblo de Israel era un pueblo que conocía a Dios. Era un pueblo que ofrecía holocaustos y sacrificios al Señor. Pero muy pocos vivían una vida consagrada al Señor. ¿Sí? Muy pocos. Y todavía de esos pocos, más pocos, vivían un nazareo, un voto nazareo. ¿Qué quiere decir? Que la verdad, en el Antiguo Testamento, ver a un nazareo era ver algo extraño, ¿verdad? Dice el autor del libro ahí que la gente los veía así como raros de repente. Muy raro ver a alguien que hiciera el voto nazareo. ¿Perdón? Es que en ese tiempo no permitían que el varón utilizara el cabello largo. Entonces ellos, porque así lo quiso Dios, ellos tenían que dejarse el cabello largo. Las únicas que no podían cortarse el cabello eran las mujeres, o sea, dejarse crecer el cabello nada más las mujeres. Los varones no, lo usaban, entre comillas, corto, hasta la altura del hombro. Por aquí, ajá, y pero los reconocían porque tenían su cabello más largo, ¿no? Ellos sí podían dejarse crecer el cabello como las mujeres. no, ellos por el voto no podían cortárselo, no podían cortárselo. Es el voto durante el tiempo que hubieran hecho el voto, ¿verdad? En el caso de Samsón, en el caso de Juan el Bautista, era durante toda la vida, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esta parte de este tipo de consagración. Muy pocos hacían este tipo de voto. Tanto que Dios dice, si alguno, ¿verdad? Si alguien por ahí entre el pueblo, hay uno que quisiera hacer este voto, tiene que hacer esto y esto, ¿verdad? 2, tenía que ser una consagración de una vida separada al Señor. Y leímos ahí en los versículos que vimos, vamos a ver separada en qué sentido. Separada de placeres, es decir, separado de todo aquello que provocara pecado. Y separado de todo aquello que algo que no pudiera ser pecado, que no era pecado en sí, pero que pudiera ocasionar o infligir en algún pecado mayor. Por ejemplo, Dios les prohibía tomar cualquier producto de la vid, ¿sí? Es decir, ellos no podían tomar vino, absolutamente nada, ni un sorbito. Su voto de consagración al Señor les hacía absentarse totalmente del fruto de la vid, ¿sí? Entonces, en cosas que parece que no eran pecado, ellos tenían que separarse de esa manera y de esos placeres. Tenían que separarse de la vanagloria.
Es decir, no buscar ellos honor de los hombres. No buscar ellos aplausos. Ellos no buscaban aplausos. Ellos no buscaban la admiración de las personas. Ellos no buscaban la aprobación de las personas. Es más, la mayoría de las veces estos hombres que hacían su voto nazareno no provocaban la admiración de la persona, provocaban la furia de la persona. ¿Sí? Estos hombres entonces vivían una vida aislada de placeres carnales y aislada de todo aquello que pudiera llevar a alguien a algún pecado. ¿Estamos de acuerdo? 2, tenían que estar separados, como les dije, de la vanagloria. Vamos a Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, por favor. Mateo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí está, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí, fíjense. Entonces, vamos a ver, consagración de voluntaria, consagración de vida ausente de placeres carnales, ausente de vanagloria, ausente de todo aquello que entre en conflicto con el reino de Dios. Eso es lo que tenía que hacer un nazareo. Además, su consagración tenía que llevar, ¿verdad?, una etiqueta de que pertenecían al Señor. Leímos ahí en el versículo que debían de ser santos, o sea, santo es apartado. En sí la palabra nazareo significa eso, separado, apartado, ¿sí? Y aparte de hacer el voto nazareo, Dios les pedía ser santos, o sea, apartado, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ver esta parte. Y cuando yo estaba analizando este tema, veía, les repito, que solo se veía en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa con el voto nazareo? ¿Qué sucede con el voto nazareo? Ya no vemos a nadie teniendo un voto nazareo. Porque el voto nazareo en el Antiguo Testamento era algo que, hermanos, exterior. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Que no hay en el Nuevo que hay en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no moraba dentro de las personas. Entonces toda separación tenía que hacerse simbólicamente y externamente. En el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios ya habita en nuestros corazones, ya habita en nosotros, ya está en nosotros. Y la palabra de Dios dice que ya hemos sido hechos santos por medio de Cristo Jesús, apartados para Él, ¿sí? Y que ahora nosotros tenemos que vivir esa vida santa. ¿Dónde están los nazareos? Más bien, yo diría, ¿dónde están los verdaderos cristianos? ¿Dónde están los auténticos cristianos? Así como los nazareos eran muy pocos, fijémonos, por ejemplo, en la vida del Señor Jesucristo, en su ministerio, cuando Él iba predicando, cómo había multitudes siguiéndolo. Cuando alimentó a los 5,000, toda esa multitud de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, seguían al Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús les voltea y les dice lo que tienen que hacer y les da el mensaje verdadero, ¿qué sucede con esa inmensa multitud? Se va. Y no solo se va la multitud, ¿quién más se va? ¿Quién dice la Escritura? ¿Quiénes más se van aparte de la multitud? Dice la palabra de Dios que varios de sus discípulos que andaban con Él, varios se fueron. Y es cuando Pedro, ¿verdad?, les dice: Señor, la gente se va. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. ¿Y qué contesta Pedro? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y se quedó un núcleo pequeño con el Señor Jesús. Ese núcleo pequeño que estaba ahí, esos eran los nazareos del Antiguo Testamento.
Los 12 apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, los que permanecieron ahí, los 120 que estaban en el aposento alto y que esperaron la promesa del Señor Jesús, ¿verdad? Que dijo, esténse ahí orando hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que entonces me sean testigos. Y la palabra ahí testigos involucra, deriva de la misma palabra griega que hoy nosotros conocemos como mártires. ¿Verdad? Y me seréis testigos. ¿Y qué pasa a partir de que el Espíritu Santo de Dios viene sobre la vida de los discípulos, de los apóstoles de Cristo? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué transformación hay en su vida? ¿Qué cambio hay en sus vidas? Nosotros vamos a ver los tres de lo que le acabo de decir: consagración voluntaria, consagración en vidas separadas del mundo y separadas, ¿verdad?, de conflictos con el reino de Dios, y de vidas consagradas con pertenencia hacia el Señor. Estos hombres que recibieron, ¿verdad?, en el aposento alto y que llegaron a este suceso, empezaron y cambiaron su ideología a tal grado que predicaban al Señor Jesucristo sin importarles si los maltrataban, si los golpeaban, si los herían, si los escupían, si los rechazaban, si los torturaban. No importaba eso. Y gracias a estos hombres que tuvieron esa consagración al Señor Jesucristo y que entendieron realmente lo nuevo del nazareo, que ahora es una vida consagrada al Señor interiormente, que se refleja en el exterior. Ellos hicieron un impacto que nosotros no hemos podido hacer, y eso que somos mucho más. La misma palabra de Dios testifica en Hechos, ¿verdad?, cuando los discípulos, Pablo y los demás, llegan a una ciudad. ¿Y qué dice la ciudad? ¿Qué testifica? Estos que trastornan el mundo han llegado acá. Quiero parafrasearlo así: estos que me provocan una jaqueca han llegado acá. Hombres consagrados con sus vidas, hacían al mundo trastabillar, porque conocían a su Señor y se dedicaban en vida, con sus vidas, viviendo vidas santas, vidas separadas ante el Señor. No solo de pecados normales que nosotros conocemos en la Escritura, sino de todo aquello que pudiera ser causa de tropiezo para otro. Y nosotros vemos la vida de estos hombres como cautivó y transformó. Se cree que al finalizar el tiempo de los apóstoles, en todo el Imperio Romano ya había más de 800,000 cristianos en todo el Imperio Romano. ¿Y empezó con cuántos? Con 120 en el aposento, que se consagraron al Señor, que decidieron vivir vidas, ¿verdad?, consagradas al Señor, realmente meterse con el Señor como si fueran nazareos, ¿verdad? Y ellos provocaron ese impacto, y entonces la palabra de Dios empezó a expandirse por la vida de estos hombres, porque consagraron sus vidas al Señor. Nosotros podemos leer en las epístolas, en Primera de Tesalonicenses, en Colosenses, en Romanos. Estas iglesias ya habían impactado a su alrededor, a tal grado que en Tesalonicenses Pablo dice: yo ya no tengo que llegar a predicar ahí porque ustedes todo lo han inundado de la palabra del Señor. A pesar de la gran persecución que había en esa ciudad, ellos ya habían inundado todo con la palabra del Señor. Y hasta en otras ciudades, su fe ha sido, ¿verdad?, pública en las ciudades de alrededor. Dice Pablo: de tal manera que yo ya no tengo que predicar. ¿Qué impacto tenían estos hombres? ¿Qué impacto tenían estas iglesias? Porque decidían realmente vivir el Evangelio. Y como leímos ahorita en Mateo 16, 24 al 25, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Y ahí viene parte de lo que podríamos denominar nuestro voto nazareo, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no es lo que tú quieres,
Ya no es lo que tú anhelas, ya no son tus deseos, ya no son tus convicciones. ¿Ahora qué es? Él primero. Y su reino. Él y su reino. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué significaba tomar la cruz? Significaba padecer, significaba dolores, significaba quebrantos, significaba muerte. En pocas palabras, tomen su sentencia de muerte y caminen con ella. Tomen su cruz y luego dice el Señor, y síganme. Y síganme. Y luego en el siguiente versículo 25, ¿verdad? Que dice el Señor, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Esa es la parte del voto que el Señor nos está pidiendo. Y eso es, si nosotros desmenuzamos Hechos, si nosotros desmenuzamos Tesalonicenses, Colosenses, Romanos, nosotros vamos a encontrar a cristianos que hacían esto. Yo el otro día les enseñaba a los hermanos, ¿verdad? Ya de Cardel, le digo, fíjense, a veces nosotros nos reunimos 3 veces a la semana, ¿no? Porque ya nos reunimos miércoles, viernes y domingo. Y algunos dicen, ay, como que, bueno, voy a asistir el miércoles y voy a asistir el domingo. Otros dicen, no, pues yo nada más el domingo, ¿no? Le digo, pero en Hechos capítulo 2 al final dice que la iglesia, ¿cada cuánto se reunía? Todos los días. Todos los días, hermano. Y hay que tomar en cuenta que si nosotros ponemos aquí que la mayoría de los que se reunían en esa iglesia no eran gente libre, eran gente esclava. Es decir, su oportunidad de reunirse, ¿cuándo era? Cuando el amo ya había dormido, ya estaba dormido. 9 de la noche. Y entonces aprovechaban los hermanos para irse todos los días a reunirse, a cantar al Señor, a recibir la palabra del Señor, a orar, a platicar con los hermanos. Era su gozo, porque ellos estaban consagrados realmente en el Señor. Nosotros a veces nos pesa reunirnos 1, 2 o 3 veces a la semana en la iglesia. Y ellos se reunían con gozo todos los días, recibiendo la palabra con gozo, con alegría, con entrega. Nosotros podemos decir que vemos en Hechos 2 una iglesia nazarea, consagrada al Señor. Y eso hacía un impacto tremendo, a tal grado que Pedro, cuando predica la primera vez, se convierte en 5,000 y la segunda, 3,000, ¿verdad? Al revés, perdón, gracias. 3,000 y 5,000, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver el impacto de lo que estaba sucediendo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, por favor. Primera de Juan 2, 16. Quien lo tenga, lo puede leer. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está, ¿verdad? Todos los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces yo lo que tengo que ver, ¿dónde está puesta mi mirada? Jesús dijo que tenemos que poner nuestra mira en los cielos. En los cielos. Yo quiero ponerlo de esta manera, hermanos. Yo no sé, yo he platicado con algunas personas, ¿verdad?, que vivían en pobreza extrema y que hoy son gente que tienen cierto grado de nivel económico. Pero me platicaban su historia y decían, no, nosotros a veces teníamos que caminar del pueblito donde yo vivía, caminábamos 1 hora para agarrar el camión que nos llevaba a la universidad, que se tardaba otra hora en llegar a la universidad, ¿verdad? Y entonces llegamos a la universidad, tomábamos las clases y de ahí nos teníamos que regresar 1 hora en camión y caminar otra hora en camión y llegar a hacer las tareas y todo ese detalle, ¿sí? De tal manera que casi a veces ni dormíamos ni nada.
¿Y qué les hacía? ¿Qué creen que les hacía a ellos esforzarse de esa manera, hermanos? ¿Qué creen que por qué ellos podían levantarse 3, 4 de la mañana para poder llegar a las 7 de la mañana a su escuela y poder regresar a su casa a las 5, 6 de la tarde y ponerse a estudiar y hacer cosas y levantarse, dormirse a la 1, 3 de la mañana y al otro día otra vez 4 de la mañana levantarse y así día tras día? Y algunos hasta tenían a veces que trabajar llegando a su casa, ¿verdad? Tenían que hacer cosas para ayudar a sus papás y de ahí ponerse a estudiar. ¿Qué les hacía a esas personas sostenerse en medio de eso? ¿Qué? El deseo de superación, ¿no? El deseo de salir de ese lugar en donde estaban, ¿no? Ajá. Bueno, eso, ¿cómo lo trasladaríamos con otras palabras? ¿Podría ser? Yo lo pondría así, o sea, está bien dicho, solo lo quisiera tomar así, porque tenían su vista en el futuro, ¿verdad? Tenían su vista en el futuro y sabían que ellos, este camino era difícil, pero si no lo transitaban, el futuro iba a ser igual o peor del que estaban viviendo. Entonces ellos se sostuvieron viendo su futuro, viendo la meta. Y si nosotros vemos la escritura, ¿qué nos dice Pablo? ¿Verdad? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces es lo que nosotros tenemos que enfocarnos aquí. ¿Cuál era la meta de la consagración de la vida de estos cristianos? Nuestro llamamiento del Señor, nuestra gloria que nos espera allá arriba. Pablo dice en Romanos capítulo 8, esta tribulación, ¿verdad? Esta leve tribulación momentánea en nosotros produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Pablo dice, porque pongo la vista en el galardón. O sea, el cristiano tiene que tener esa vida de consagración, ¿en dónde? En lo que le espera allá arriba, en lo que nos espera en la venida del Señor Jesucristo. Todo aquel que está haciendo una vida de consagración al Señor tiene que ver eso. Tú te abstienes de algo porque hay algo que va a suceder, algo que va a pasar. No te abstienes nada más por abstenerte. Tú tienes que tener una meta. Los cristianos en la antigüedad tenían una meta. Una era agradar a su Señor, pero dos, que cuando el Señor regresara, los encontrara bien, sirviéndole y buscándole, ¿verdad? Para que cuando Él venga y se los lleve, ellos están seguros de obtener su galardón. Que el Señor les pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La Escritura vez tras vez nos dice que allá arriba nos esperan cosas maravillosas, que aún nuestra mente no ha llegado a imaginar ni a ver, ¿sí? Y tenemos que estar viendo eso para poder entender por qué aquí tengo que ser una vida consagrada al Señor. Una vida separada al Señor. Dios quiere aquí que tú te consagres por dos razones. Una, ¿verdad? Porque para darle la gloria, la honra y la alabanza a Él. Pero la otra es para que seamos testimonio a este mundo. Para que este mundo pueda ver que hay un Dios vivo y real. Mientras estaba haciendo la clase, bueno, esta prédica, estaba acordando esa canción de Marcos Vidal, ¿se acuerdan? Que dice: ¿dónde están aquellos tres que en Babilonia? Buscadme y viviréis. Que prefirieron ser quemados a ceder. Leemos esa historia y la repetimos bien fácil, ¿verdad? Ay, sí, los tres amigos de Daniel, ¿verdad? Y sí, el rey les dijo, sino al oír los tamboriles y todo, si no se postran ante mi imagen, los echo y mira, y el Señor los libró y todo. Pero ahora quita esos tres y ponte tú ahí. ¿Hubieras hecho lo mismo? ¿Le hubieras dicho al rey Nabucodonosor lo mismo?
Daniel, un varón que la Biblia en Ezequiel dice que si Dios enviara juicio sobre toda la tierra y todo, y estuviera Daniel, él sería el único que libraría su vida a causa de su justicia. Pero vemos a este hombre de Dios, ¿verdad? Que cuando el rey hizo un edicto de que en 30 días nadie podía adorar a otro Dios, Daniel, ¿qué hizo? Siguió su vida cristiana normal. Daniel oraba 3 veces al día antes. Después del edicto, ¿qué hizo? Siguió orando 3 veces al día. El edicto no le movió su vida de consagración al Señor. Yo me pregunto, y lo leemos y lo decimos bien fácil, pero plasmémoslo a la vida real, hermanos. Ponte tú ahora en el lugar de Daniel. Y si el rey, si tuvieras hoy el edicto ese de que si alguien adora a un Dios que no sea el gobierno, por decirlo así, como en los países comunistas, ¿no? Que no sea el gobierno, entonces vas a morir. ¿Tú vendrías a la iglesia? Tú entrarías a tu casa y harías como Daniel, porque Daniel pudo haber tenido las ventanas cerradas, pero Daniel normalmente oraba con las ventanas abiertas. Y Daniel dijo, yo voy a seguir orando con las ventanas abiertas, porque yo sirvo a mi Dios. Y entonces, ¿verdad? Nosotros vemos esa parte. ¿Tú qué harías? ¿O yo qué haría? Me preguntaba. ¿Qué haríamos, hermanos, si eso viniera hoy en día? Creo que muchos dijéramos, bueno, ¿qué son 30 días? Pues nos esperamos 30 días, ¿verdad? ¿Qué de malo tiene? Me espero 30 días sin adorar a Dios. Y a los 30 días vengo y lo adoro. Que hay algunos que ya lo hacen, se reúnen cada 30 días. Pero bueno, qué fácil sería quitarse la tribulación así. Pero no es lo correcto ni lo indicado para personas consagradas al Señor. Nosotros podemos ver que Daniel, el libro de Daniel está escrito porque Daniel era un hombre que no cedía. Como les digo a algunos hermanos, la clave del libro de Daniel está en el versículo 8 que dice, y Daniel propuso en su corazón. Y desde ahí empieza a escribirse el libro de Daniel. Y desde ahí empieza Dios a revelarle cosas y empieza a darle cosas a Daniel y a los suyos, ¿verdad? Y los pone en eminencia. Pero qué fácil es decir eso cuando no sabemos el costo que vivieron realmente. Lo leemos tan fácil que no nos lo aplicamos a nosotros. Si el costo fuera igual para nosotros, ¿lo haríamos? Si yo fuera Daniel, ¿estaría escrito el libro de Daniel? Qué fácil es leerlo, qué fácil es leer la vida de Pablo. Quizá gracias a esa vida consagrada del apóstol Pablo, hoy tenemos el Evangelio, ¿verdad? Pero Pablo dice, he sufrido naufragios, he sufrido hambres, he sufrido desnudez, he sufrido enfermedades, he sufrido azotes, he sufrido encarcelamientos, todo eso. ¿Verdad? Y hacían eso por la palabra del Señor. Inundaban la palabra del Señor a costa de cualquier cosa, porque ellos tenían el voto nazareo, pero por dentro. Por dentro. Y es lo que hoy nosotros necesitamos. Hermanos, necesitamos fielmente personas que volvamos y le decía a los hermanos, yo estoy esperando y estamos orando porque esa campaña sea de grande bendición para las iglesias bautistas. Necesitamos volver y entender nuestras raíces cristianas, que es vidas consagradas al Señor. El mundo te dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero aquí en la vida cristiana no es así. En la vida cristiana tienes que meterte totalmente con el Señor. Total, entera y plenamente. Vidas consagradas al Señor. ¿Cómo está nuestra vida? La reina Esther. Me encanta la vida de la reina Esther. Pero
Nosotros la tenemos hoy como heroína, pero por algo. Y por alguien que la apoyó en un momento de titubeo de ella. ¿Se acuerdan de Mardoqueo cuando le dice, se levantó un edicto y van a mandar a matar a todos los judíos? Y la reina Esther le dice, oh sí, Matío, pero nadie puede visitar al rey si él no lo pide, porque si yo lo visito sin que me lo pida, me puede costar la vida. ¿Qué estaba pasando con la reina Esther? Titubeó, tuvo miedo. Pero Mardoqueo, ¿qué le dice? Acuérdate, si tú no haces algo, Dios va a levantar salvación por otro lado, pero tú y tu casa no escaparán, tú y tu descendencia no van a escapar de esto, ¿verdad? Y entonces cuando la reina Esther agarra valentía y entonces dice, ¿verdad? Bueno, pónganse a ayunar y a orar y yo voy a ir a ver al rey y si he de perecer, que perezca. ¿Sí? Y por esa entrega de la reina Esther de ir con valentía sin importar que pudiera morir ahí, salió al poco tiempo un edicto donde podían los judíos defenderse. Y ahí está, hermano. Pero por gente que se atrevió a hacer las cosas, por gente valiente que se atrevió a consagrarse al Señor, por gente que se atrevió a renunciar a placeres temporales con tal de agradar a su Señor, y Dios lo respaldó grandemente. Yo como le digo a los hermanos, porque la palabra de Dios lo dice, Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Dios honra a los que le honran. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo vamos a impactar una sociedad hoy en día, hermanos? Una sociedad allá afuera cada vez que está cayéndose de valores, cada vez que está cayéndose más en el pecado, sumergiéndose más en una vida inmoral, en una vida infructuosa. Si los cristianos no estamos demostrando un cambio en nuestras vidas, si nuestra vida no se está mostrando que Cristo está en nuestros corazones y en nosotros, ¿cómo vamos a cambiar a un mundo si no estamos siendo luz al mundo? Necesitamos hombres que agarren y mujeres que agarren esa consagración al Señor. Y como decía aquí el autor del libro, ¿dónde están los nazareos? ¿Dónde están esos hombres que se atrevían a enfrentarse al mundo, no importando si con ellos le costaba la vida? ¿Y sabes qué, hermano? Como Mardoqueo dijo, si nosotros no lo hacemos, Dios levantará por algún otro lado, pero nosotros no escaparemos por no levantarnos. Tristemente hoy vemos muchos hogares de hermanos de años atrás con hijos que hoy deberían de estar con nosotros y no están. Y hoy esos hijos hoy es que están en el mundo viviendo vidas disolutas. ¿Pero por qué? Porque los padres no entendieron lo que es la consagración. No entendieron lo que es esta parte de entregar nuestra vida al Señor. Estaba leyendo en Byte de un estudio que hicieron en Estados Unidos sobre los hijos de los cristianos, por qué algunos hijos de cristianos permanecían en las iglesias y seguían firmes y servían al Señor y otros no lo hacían. Y decía el estudio que porque los hijos que permanecían en las iglesias era porque sus padres asistían fielmente a la iglesia. ¿Dónde? Es el ejemplo. Es exactamente el ejemplo, ¿verdad? Asistían fielmente a la iglesia, servían, buscaban servir en la iglesia, buscaban que sus hijos se involucraran en servir en la iglesia. Leían la palabra de Dios en casa y oraban con ellos en casa. Y esos hijos permanecían en las iglesias y permanecían en el Señor. En la casa donde el padre solo asistía o los padres solos asistían a la iglesia y de ahí ya no había más nada. Esos hijos hoy están en el mundo.
Hoy están en el mundo. ¿Cómo está hoy en día nuestra vida, hermanos? Tenemos que impactar a nuestra sociedad. Yo solo quiero que vean lo que está sucediendo allá afuera. Nos quejamos, y esto no lo quiero hacer como mitin político, pero nos quejamos del gobierno, ¿verdad? Gobierno miserable, gobierno ratero, gobierno no sé qué. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos para que haya menos delincuencia allá afuera? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos para que esta inmoralidad que hay disminuya? ¿Sabes una cosa? Las estadísticas dicen que el cristianismo está creciendo, pero no está impactando. No está impactando el cristianismo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viviendo un cristianismo sin consagración, sin un voto nazareo dentro de nosotros. Sin en verdad decir que nuestra vida esté consagrada al Señor. De nada sirve eso. El mundo ve un cristianismo ausente de poder del Espíritu. Hermano, fíjate que en el libro, en este tema, estaba yo leyendo, creo que esta es la última parte, donde habla acerca de lo que estás comentando, y me llamó mucho la atención esa sección donde habla acerca de Juan el Bautista, donde dice que hablábamos, ¿no?, que él era nazareo también, y él expresaba, se manifestaba y ardía cuando veía circunstancias que que estaban mal delante de Dios, y es por eso que Herodes le decía, y es que tú estás haciendo mal delante de Dios, es que tú esto. O sea, ¿qué pasa con nosotros? O sea, nosotros vemos el pecado y en lugar de decirle a alguien, oye, reconsidera tu vida, nos quedamos callados. Y vienen los pecados de omisión, que es lo que hemos aprendido en la iglesia, ¿no? De quedarte callado cuando ves algo que no está bien delante de Dios. Así es. Empezamos a creernos. Y por ejemplo, Juan el Bautista, en esa parte del libro me gustó, que decía que él, le costó hasta la vida el sentir que de ver acciones que estaban mal delante de Dios y que se las decía, aún cuando sabía que iba a ser, podría haber sido juzgado, encarcelado, y que fue muerto, ¿no? O sea, por esa parte del libro me gustó como manifestó. Sí, en sí el autor dice, si vas a vivir esto, tienes que entender que te puedes quedar solo. Que vas a ser rechazado. O que puedes ser muerto, como el caso de Juan el Bautista, que le costó la cabeza confrontar al rey Herodes, ¿no? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y eso le costó la cabeza a Juan el Bautista. Sí. A Jesús le costó la cruz, que bueno, sabemos que Jesús tenía que ir a la cruz, ¿verdad? Pero le costó la cruz confrontar el pecado de los líderes religiosos. ¿Por qué los líderes religiosos querían matarlo? Porque los confrontaba. Y nos va a costar eso, hermanos. Pero no hay otra forma. Si queremos que Dios obre en nuestra ciudad de Veracruz, no hay otra forma. Si queremos que Dios obre con poder, que este evangelio sea respaldado con poder, y no hablo como, le digo a los hermanos, no hablo como carismático, hablo en el sentido de que cuando estemos predicando el evangelio, la gente se convierta, que el poder de Dios actúe dentro de ellos y se salven. ¿Por qué ya no pasa eso? ¿Por qué ya no sucede eso? George Whitefield dice la historia que él predicaba en los parques, ¿verdad? Y tiene el récord de más conversiones en un solo mensaje. No sé si el libro se haya excedido un 0, pero dice 100,000 personas confesaron a Jesucristo ese día. Y él esa vez solo predicó un texto y no se basó en nada más. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Y George Whitefield no era pentecostés, y George Whitefield no era carismático. George Whitefield era como un tipo bautista reformado, algo así. ¿Y qué hacía? ¿Qué pasaba? Que cuando George Whitefield hablaba de este texto,
Cada vez que él decía este texto, la enorme multitud que se había reunido a escucharlo, alguien caía muerto. A la quinta vez que lo repitió, toda la multitud cayó de rodillas, clamando a Dios que tuviera misericordia de ellos. ¿Dónde están esos hombres consagrados así? ¿Dónde están esos hombres como Knox, que ayunaron varios días y clamaban a Dios diciendo, dame Escocia o me muero? Y Dios lo respondió y le dio Escocia, a tal grado que la reina decía, prefiero enfrentarme a un ejército que a John Knox en oración. ¿Dónde están esos hombres? No necesitamos, hermanos, imitar, y perdón que lo diga, no necesitamos imitar al carismático. Necesitamos consagrarnos al Señor y necesitamos ese mismo amor y ese mismo poder que había en esos hombres de Dios que no eran carismáticos y que Dios los utilizaba poderosamente para alcanzar a los perdidos. John Knox inundó Escocia del Evangelio. Martín Lutero, y podemos nombrar a varios. Pero ¿qué está sucediendo? Que no queremos pagar el precio. Los nazareos tenían que pagar un precio, aislarse de las cosas del mundo, aunque andaban en el mundo. Lo mismo sucede con el cristiano. Tenemos que andar en el mundo, pero tenemos que aislarnos de las cosas del mundo. Y tenemos que ser luz a los que están en tinieblas. Y tenemos que vivir una vida consagrada al Señor. Una vida que no esté enfocada en nosotros, sino que esté enfocada en Jesucristo. ¿Cómo está nuestra vida, amado hermano? ¿Cómo está? ¿Qué buscamos? Dejemos ya un cristianismo emocionalista y metámonos a un cristianismo real, de consagración al Señor. A un llamado de vivir santidad, de vivir integridad, de vivir una vida de oración, de comunión con Dios, de caminar con Dios. Que Dios pueda decir, como dijo con Enoc, y Enoc caminó con Dios, que Dios pueda decir de tu vida lo mismo, que tú caminas con Él. Y que tu descendencia pueda ser de bendición para otros. Dentro de la descendencia de Enoc estuvo Noé y estuvo Abraham. Vamos a caminar con Dios, hermanos, y vamos a tomar ese reto de consagración y vamos a hacer ese voto nazareo interno de consagración al Señor. Yo quiero que los que estemos dispuestos a hacer esto, yo no voy a pedir que se levanten ni nada de eso, sino que inclines tu cabeza y tú ahí mismo hables con el Señor y sea un compromiso tú con Él, de consagración a Él. John Knox le pidió algo a Dios: dame Escocia. Hoy podemos, y me nace del corazón, no sé, puedo estar equivocado, pero me nace del corazón decir, Dios no solo nos es Veracruz, danos que nuestra descendencia te sirva, Señor. Nos vamos a consagrar a ti, Señor, pero que nuestra descendencia tú la uses hasta el límite que tú quieras, Señor, hasta que Cristo venga. Toda mi descendencia te sirva y se consagre a ti, Señor. Padre, yo hago un voto de consagración delante de ti, Señor, a vivir una vida más entregada a ti, Señor, a vivir una vida donde no vea yo mi beneficio, sino vea el beneficio de tu reino, Señor. Solo te pido algo, Padre, que tú uses la vida de cada varón que está aquí, Señor, que se está consagrando hoy a ti, para que impactes Veracruz con sus vidas, Señor. Y que tú los bendigas también, que su descendencia, Padre, toda su descendencia te sirva, sin faltar ninguno, Señor. Que sean siervos y siervas tuyas, Señor, útiles en tu obra,
para salvar almas, para alcanzar a perdidos, para llegar a otros pueblos y otras naciones, Señor, inclusive en aquellos lugares donde es difícil predicar, Señor. Aquí estamos, Señor, usa nuestras vidas y levanta de aquí de los varones a John Knox, a George Whitefield, a George Mueller, a Martín Lutero, Señor. Levanta hombres, Señor, que sean de impacto total, Señor. Permíteme verlos, Señor. Y permítenos ser esos varones bautistas, Señor, de antaño. Como dice la campaña que vamos a tener, Padre, y que tú has puesto en el corazón de la convención, regresando a nuestras raíces. Señor, que regresemos a ese mismo fuego que había en los bautistas de antaño, Señor. A esa consagración, a ese temor de Dios, a esa santidad, a esa vida de comunión, Señor, que hizo de los bautistas, Señor, ser de los principales y más grandes enviadores de misioneros en todo el mundo, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has hablado hoy. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si no hay alguna duda o algún comentario, hermanos.